¿Y si te dijera que una de las batallas espirituales más impactantes, feroces y misteriosas mencionadas en toda la Biblia, en realidad no está descrita en ninguna de las páginas del Antiguo Testamento? Una batalla donde el poderoso arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se enfrentó cara a cara con la personificación absoluta del mal, el mismo Satanás. Pero lo más extraño de este combate es que no estaban peleando por el alma de un pecador, ni por el destino de una nación en guerra, ni siquiera por el dominio de un territorio geográfico. Estaban peleando en una soledad absoluta y lejos de la vista humana, por un cadáver. Estaban disputando la posesión del cuerpo físico de Moisés, un hombre de 120 años que había guiado a Israel durante 40 años a través del desierto más hostil del mundo antiguo. Esta es una de esas historias que cuando la lees por primera vez, te detienes y te preguntas, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Por qué el diablo, un ser espiritual, reclamaría con tanta urgencia y violencia legal los restos mortales de un profeta? ¿Qué plan oscuro, retorcido y terrible tenía en mente que obligó a una intervención angelical del más alto nivel posible? La respuesta a estas preguntas no es un simple dato curioso. La respuesta revela una estrategia diabólica diseñada para hacer tropezar a millones de personas a lo largo de los siglos, y desvela un secreto que el apóstol Judas conocía, un secreto que había permanecido oculto en tradiciones antiguas y que, cuando lo descubras hoy, cambiará radicalmente tu forma de entender la guerra espiritual y la protección de Dios. Prepárate, porque la respuesta te va a dejar sin aliento y te hará ver la Biblia con nuevos ojos. Si eres de esas personas que no se conforman con una lectura superficial, sino que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles profundos que la mayoría pasa por alto porque no sabe dónde buscar, entonces este canal es definitivamente para ti. Dale like ahora mismo a este video y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros arqueológicos, históricos y espirituales que exploramos aquí cada semana. Para entender la magnitud de este misterio, tenemos que viajar en el tiempo, retrocediendo aproximadamente 3.500 años. Necesitamos situarnos en el escenario geográfico y emocional correcto. Vayamos al final del libro de Deuteronomio, específicamente al capítulo 34. La atmósfera es pesada, llena de nostalgia y despedida. Moisés, el gran libertador, el hombre que se paró frente al faraón, el hombre que levantó su vara y vio cómo el mar Rojo se abría en dos. El hombre que habló con Dios cara a cara como quien habla con un compañero. Está a punto de morir. Tiene 120 años de edad. Sin embargo, la Escritura nos da un detalle fascinante y casi médico. Dice que sus ojos no se habían oscurecido ni había perdido su vigor. Físicamente era un hombre fuerte, lúcido, capaz de seguir liderando, pero su tiempo había terminado. Dios le da una orden final, una orden que debió ser agridulce para su corazón: subir al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Imagina esa caminata solitaria. Moisés sube solo, deja atrás al pueblo que pastoreó, soportó y amó durante 4 décadas. Cada paso hacia la cima es un recuerdo. 40 años en los palacios de Egipto creyendo ser alguien, 40 años en los desiertos de Madián aprendiendo a ser nadie, y 40 años en el desierto guiando a un pueblo rebelde aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Y ahora desde la cima Dios le muestra la tierra prometida. Le muestra Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó. Moisés lo ve todo. Sus ojos lo capturan, pero sus pies nunca lo pisarán. Y entonces
ocurre algo único. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Algo que no se repite con ningún otro personaje en toda la historia bíblica. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6 dice textualmente: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Quiero que hagas una pausa aquí y pienses en la gravedad de lo que acabamos de leer. Dice que él lo enterró. El sujeto de esa oración es Dios mismo. El mismo Dios Todopoderoso se encarga del funeral. No hubo sacerdotes levitas. No hubo llanto público de Josué en ese momento. No hubo una procesión fúnebre. Fue una ceremonia íntima entre el Creador y su amigo. Y Dios lo entierra en un lugar secreto, oculto deliberadamente a los ojos de los hombres. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué ocultar la tumba del hombre más importante del Antiguo Testamento? ¿De qué o de quién estaba Dios protegiendo ese cuerpo inerte? El texto de Deuteronomio guarda silencio. Cierra el telón. Pero lo que el Pentateuco no nos cuenta es que, en la dimensión invisible, justo alrededor de ese momento solemne, se desató una confrontación cósmica de proporciones épicas. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido y donde el rompecabezas se completa. Damos un salto gigante en la historia hasta el Nuevo Testamento, hasta la pequeña y a menudo ignorada carta de Judas. En el versículo 9, Judas levanta el velo del mundo espiritual y nos revela algo que deja a muchos cristianos con la boca abierta y llenos de dudas. Escucha lo que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo es una bomba teológica. Analicémoslo detenidamente. Primero, aparecen los protagonistas, Miguel y el diablo. Miguel no es un ángel cualquiera, es el arcángel, el jefe de los ejércitos celestiales, el protector del pueblo de Israel según el libro de Daniel. Y su oponente es Satanás mismo. El texto no dice que Miguel simplemente peleó físicamente con espadas de fuego, sino que utiliza términos legales. Dice que contendía y disputaba. En el idioma original griego, la palabra usada implica un debate judicial, una controversia legal, una reclamación de derechos. Esto significa que Satanás, cuyo nombre literalmente significa el acusador o el adversario, estaba presentando un caso formal. Estaba argumentando que tenía un derecho legal sobre el cadáver de Moisés. Imagina la escena. El cuerpo de Moisés yace sin vida, y sobre él, dos potencias espirituales discutiendo su destino. Pero, ¿cuál era el argumento de Satanás?
qué derecho creía tener. A lo largo de los siglos, los estudiosos de la Biblia y los teólogos han planteado varias posibilidades fascinantes. Algunos han sugerido que Satanás estaba reclamando a Moisés basándose en su pasado. ¿Recuerdas lo que pasó en Éxodo capítulo 2? Moisés mató a un egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Satanás, como el acusador de los hermanos, podría haber argumentado: este hombre es un asesino, ha derramado sangre humana, por lo tanto, su cuerpo me pertenece, es propiedad de la muerte y del pecado. Sin embargo, aunque suena lógico, este argumento es teológicamente débil. ¿Por qué? Porque Moisés se había arrepentido. Moisés había sido llamado, justificado y santificado por Dios. Había tenido un encuentro en la zarza ardiente. Había vivido en comunión íntima con el Señor. Si el diablo pudiera reclamar el cuerpo de los redimidos por sus pecados pasados, ninguno de nosotros tendría esperanza. Así que, si la razón principal no era un pecado del pasado, y si la acusación de asesinato no tenía base legal ante la gracia de Dios, ¿cuál era entonces la verdadera, siniestra y peligrosa intención del diablo? ¿Qué planeaba hacer con ese cuerpo que era tan grave que Miguel tuvo que intervenir? This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Personalmente, aquí es donde entramos en el terreno de la inteligencia maligna. El diablo es astuto, es la serpiente antigua. Su plan no era simplemente profanar un cuerpo por despecho, ni hacer un acto de venganza personal insignificante. Su plan era mucho más grande, estratégico y destructivo. Era una trampa mortal diseñada para toda la nación de Israel. Una trampa que podría haber destruido el propósito de Dios con su pueblo escogido. Pensemos un momento en la psicología espiritual del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el pecado número 1? La debilidad constante, el talón de Aquiles de Israel durante sus 40 años en el desierto y a lo largo de toda su historia posterior. La respuesta es clara: la idolatría. El pueblo tenía una inclinación casi incontrolable a adorar lo que podía ver y tocar, en lugar de confiar en el Dios invisible. Recordemos los hechos. Apenas unos meses después de ser liberados milagrosamente de Egipto, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, ¿qué hicieron? Construyeron y adoraron un becerro de oro. Dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Necesitaban algo físico. Más adelante cayeron en la adoración de Baal Peor, seducidos por las mujeres moabitas. Pero hay un ejemplo aún más escalofriante que prueba esta teoría. ¿Recuerdas la serpiente de bronce? En el libro de Números, capítulo 21, Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta para que cualquiera que fuera mordido por serpientes venenosas mirara a la serpiente de bronce y viviera. Fue un instrumento de milagro ordenado por Dios mismo. Pero, ¿qué pasó con ese objeto siglos después? Si vamos a 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, descubrimos algo terrible. 700 años después, en los tiempos del rey Ezequías, el pueblo de Israel todavía tenía esa serpiente y le quemaba incienso. La adoraban como a un ídolo. La habían convertido en un dios. El rey Ezequías tuvo que destruirla, llamándola Nehustán, que significa simplemente un pedazo de bronce. Ahora conecta los puntos. Si el pueblo de Israel fue capaz de idolatrar un simple objeto de metal, un pedazo de bronce con forma de serpiente, durante 700 años, ¿puedes imaginar por un solo segundo lo que habrían hecho con el cuerpo del más grande profeta, legislador y libertador de su historia?
¿Puedes imaginar lo que habría pasado si Satanás hubiera logrado tomar el cuerpo de Moisés y revelarle al pueblo dónde estaba enterrado? El plan del diablo era simple y aterrador. Quería usar el cuerpo de Moisés para crear la mayor religión falsa dentro de Israel. Quería convertir la tumba de Moisés en el mayor santuario de idolatría del mundo antiguo. Imagina la escena. El lugar de su sepultura se habría convertido en un centro de peregrinación masiva. Habrían construido un templo sobre sus huesos. Habrían vendido reliquias. Habrían orado a Moisés en lugar de orar al Dios de Moisés. La figura del siervo habría eclipsado la figura del Señor. Satanás quería que Israel cambiara al Creador por la criatura. Quería que veneraran los huesos de un hombre muerto para que se olvidaran del Dios vivo. Y la pista para entender que esta idea no es una invención moderna, sino que ya circulaba y era conocida en los tiempos de Judas, no está en un libro canónico del Antiguo Testamento, sino en una tradición judía extrabíblica muy específica. La revelación es esta. Muchos estudiosos y padres de la Iglesia primitiva, como Orígenes y Clemente de Alejandría, afirmaron que Judas está haciendo referencia a un incidente descrito en un libro judío antiguo conocido como la Asunción de Moisés o el Testamento de Moisés. Este es un libro apócrifo, y aquí necesito aclarar algo muy importante para que nadie se confunda. ¿Qué significa que sea apócrifo? Significa que es un libro histórico, respetado como literatura o tradición, pero no es considerado inspirado por Dios y por lo tanto no forma parte de nuestra Biblia. Sin embargo, el hecho de que no sea inspirado no significa que todo lo que contiene sea mentira. Contiene tradiciones históricas que los judíos conocían bien. En ese texto antiguo se describía detalladamente cómo Miguel fue enviado por Dios para sepultar a Moisés, y cómo Satanás se opuso, reclamando el cuerpo bajo el argumento de que él era el señor de la materia y del mundo físico. Pero Miguel, conociendo las intenciones profundas de idolatría que el diablo tenía, defendió el mandato de Dios de mantener el cuerpo oculto. Quizás te preguntes, pero hermano, ¿es válido que un autor bíblico como Judas cite un libro que no está en la Biblia? Absolutamente. Y no es el único caso. Tenemos un precedente bíblico muy claro con el apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba en Atenas, predicando en el Areópago en Hechos capítulo 17, citó textualmente a poetas paganos griegos como Arato y Epiménides. Pablo dijo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Significa esto que Pablo creía que esos poetas paganos eran profetas de Dios? No. Significa que Pablo estaba usando una verdad conocida por su audiencia para ilustrar una verdad divina mayor. De la misma manera, el Espíritu Santo guió a Judas a utilizar esta historia conocida de la Asunción de Moisés para ilustrar una verdad espiritual vital sobre la autoridad y la humildad. Judas no estaba canonizando el libro apócrifo, estaba validando la verdad de ese evento específico. Hubo una disputa real y la motivación era evitar la corrupción espiritual de Israel. La prueba final y contundente de que Dios frustró este plan diabólico está en la misma Biblia, en Deuteronomio 34. Versículo 6, que leímos al principio, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios ganó esa batalla. Dios mismo se aseguró de que no hubiera tumba que venerar, no hubiera mausoleo que visitar, no hubiera cuerpo que idolatrar. El plan de Satanás fue completamente neutralizado y desmantelado desde el principio. Dios prefirió eliminar el cuerpo de su amigo antes que permitir que ese cuerpo se convirtiera en un tropezadero para su pueblo. ¿No te da escalofríos pensar en el celo y la protección de Dios? Él nos protege incluso de nuestra propia tendencia a la idolatría. Pero queridos hermanos y amigos, al final,
La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés no es solo un dato arqueológico o una curiosidad de hace 3500 años. Es una advertencia urgente sobre ti y sobre mí hoy, porque el diablo no cambia sus estrategias, solo cambia sus disfraces. ¿Cuántas veces el enemigo intenta que veneremos reliquias en nuestra vida moderna? No tienen que ser necesariamente huesos o tumbas. La idolatría moderna es más sutil, pero igual de peligrosa. A veces, el ídolo es un líder religioso, un pastor, un profeta o un cantante al que ponemos en un pedestal tan alto que, si él cae, nuestra fe se derrumba. Olvidamos que son solo siervos, como Moisés, y empezamos a adorar al mensajero en lugar de obedecer el mensaje. Otras veces, nuestros ídolos son objetos supuestamente sagrados. ¿Has visto cómo algunos venden aceites, aguas, mantos o toallas con promesas de milagros? La gente confía más en el objeto físico que compran que en la sangre de Cristo. Eso es exactamente lo que el diablo quería hacer con el cuerpo de Moisés. Desviar la fe hacia lo material. O incluso pueden ser nuestros propios logros del pasado. Nuestras experiencias espirituales de hace 20 años, de las que nos enorgullecemos tanto que dejamos de buscar la unción fresca de Dios para hoy. Vivimos de la nostalgia espiritual en lugar de vivir en la dependencia diaria. Cualquier cosa, persona, objeto o recuerdo que ocupe el lugar de confianza suprema que solo le pertenece a Dios en tu corazón, es un ídolo. Satanás sigue usando la misma estrategia hoy. Quiere que adoremos la creación en lugar del Creador. Quiere que te enfoques en el envase y no en el contenido. Pero el mismo Dios que protegió el cuerpo de Moisés, escondiéndolo en un valle secreto de Moab, es el mismo Dios que hoy quiere guardar tu corazón de la idolatría, si se lo permites. Y hay una lección final, quizás la más poderosa de todas, en la respuesta del arcángel Miguel. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque corrige muchos errores que vemos hoy en la iglesia. Judas, versículo 9, dice que Miguel, siendo quien era, un ser de inmenso poder y gloria, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. No se puso a insultar al diablo, no se puso a burlarse de él, no usó su propia autoridad angelical. ¿Qué hizo? Simplemente dijo, «El Señor te reprenda». Esto nos enseña una lección magistral de humildad y legalidad espiritual. Si el arcángel Miguel, que es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros, no confió en su propia fuerza ni en sus propias palabras para enfrentar a Satanás, ¿cuánto más nosotros? A veces vemos cristianos que hablan con arrogancia frente al mundo espiritual, insultando a las tinieblas, creyéndose autosuficientes. Pero la verdadera autoridad no está en gritar más fuerte, sino en estar bajo la cobertura del Señor. Nosotros no luchamos nuestras batallas espirituales con nuestra fuerza, sino delegando la batalla al único que ya venció en la cruz del Calvario. Nuestra victoria no está en nuestra capacidad de reprender, sino en invocar al que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando tú dices, el Señor te reprenda, estás diciendo, yo me quito de en medio y pongo a Jesucristo entre tú y yo. Y cuando Jesús se interpone, no hay demonio, ni principado, ni potestad que pueda resistir. Así que hoy te invito a hacer un análisis profundo. ¿Hay algún Moisés muerto en tu vida que el diablo esté tratando de usar para desviarte? ¿Hay algo del pasado que estás venerando demasiado? ¿O hay alguna batalla que estás tratando de pelear con tus propias fuerzas y te sientes agotado? Aprende de Miguel. Entrega la batalla a Dios, deja que Él esconda lo que tenga que esconder y deja que Él pelee lo que tenga que pelear. Quiero animarte a que hagas un acto de fe ahora mismo en los comentarios. Escribe la frase, el Señor te reprenda. Al escribirlo, estás declarando que la victoria en tus batallas, en tu familia, en tu salud y en tus finanzas no depende de tu fuerza humana, sino que pertenece solo a Dios. Declara esa dependencia total hoy.
Si este estudio profundo ha abierto tus ojos a un nuevo nivel de la palabra de Dios, si has aprendido algo que no sabías sobre Moisés, Miguel y la estrategia del enemigo, por favor, dale un like a este video. Tu like nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana estamos desenterrando tesoros como este, y no quiero que te pierdas el próximo descubrimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro gran pastor, te bendiga, te guarde y te guíe en toda verdad. Nos vemos en el próximo estudio. Un fuerte abrazo.